Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 2. Identificar la kriptonita. Capítulo 10. ¿Qué hay detrás de la idolatría? Tenemos que desenmascarar el misterio de la idolatría. No será algo rápido y fácil, pero aclararlo será revelador y beneficioso en muchos niveles. El mayor beneficio será adquirir el conocimiento necesario para detectarla en nuestra vida. Nos dará ventaja en nuestra conciencia de la kriptonita espiritual. Comencemos mirando sus raíces. Acuérdate por el primer capítulo de este audiolibro que Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3:11. Cada persona del planeta nace con esta cualidad innata. Pablo afirma esto al escribir: aun los gentiles, no creyentes, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Romanos 2, 14 y 15. Esta es la verdad. Todos de manera instintiva conocen los caminos de Dios porque están escritos en sus conciencias desde su nacimiento. Esto se hizo obvio para Lisa y para mí cuando criábamos a nuestros 4 hijos. De niños, incluso antes de enseñarles lo que no debían hacer, tenían una mirada de culpa después de golpear a su hermano, arrojar la comida, montar una pataleta con sus padres u otras conductas similares. No es solo que el conocimiento de Dios esté en el corazón de cada persona, sino que también es evidente en toda cosa creada. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos 1, 19 y 20. Medita en las palabras en estos 2 versículos, evidente y ver a simple vista, lo cual lleva al no tiene ninguna excusa. Esta es la realidad. No hay justificación para que un ser humano sea ignorante de Dios. Él se ha dado a conocer a todos los que son honestos y desean la verdad. ¿Alguna vez has escuchado a alguien preguntar, pero ¿qué ocurre con la persona que nunca ha oído de Dios en las partes más remotas de África? ¿Cómo pueden salvarse? ¿Cómo podría Dios condenarles a juicio? Estas preguntas, a menudo declaraciones de protesta, son pretextos para lo que ya saben o lo que no están dispuestos a aprender. En su conciencia saben que Dios es real, pero rechazan esa verdad. Lo que no están dispuestos a saber es que el conocimiento de Dios está disponible para todo el que busca la verdad. Si fueran totalmente sinceros, quienes hacen preguntas tendrían que admitir que lo están negando a Él. El salmista además confirma la voz incesante de la creación, declarando a Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Salmos 19, del 1 al 4. El conocimiento de la vasta grandeza de Dios se declara continuamente mediante el mundo entero, cada segundo de cada minuto de cada hora, 24 horas al día y 365 días al año. ¿No dirías que eso cubre al hombre ignorante en las partes más remotas de África? Una persona puede ponerse una careta y vivir como si fuera ignorante de la existencia de Dios, pero la verdad no solo está implantada en su corazón al nacer,
sino que continuamente le habla cada día, cada noche, a menos que alguien haya rechazado por razonamiento, se haya convencido a sí mismo de lo contrario y finalmente cauterice su conciencia hasta el punto de hacerse un necio, no puede escapar de la realidad de Dios. El punto clave. El punto clave ocurre cuando un ser humano escoge buscar al Dios vivo o satisfacer este deseo acudiendo a un Dios o dioses, calmando con ello su conciencia. Quizá estés pensando ahora, yo vivo en Occidente, donde los dioses no son parte de nuestra cultura. Aquí no tenemos estatuas, íconos, templos ni nada parecido a eso. Por favor, sé paciente conmigo. Te enseñaré que en Occidente hay varios dioses que no difieren mucho de cualquier otra cultura. ¿Cómo se originan estos dioses? Debemos recordar que la humanidad ha creado todos los dioses o ídolos. Un ser humano se ve inducido a satisfacer esta conciencia innata de Dios junto con la necesidad de tener una buena relación con Él. Si se crea una visión alternativa de la deidad, entonces aquel que la crea decide lo que es necesario para aplacar a ese Dios, y la deidad proveerá o permitirá cualquier cosa que deseen sus inventores. Todo esto mientras satisface la necesidad innata de adorar. Ahora escuchemos lo que sigue diciendo Pablo. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Romanos 1, del 21 al 23. La creación de las imágenes, los ídolos, no es el enfoque aquí, sino solo la consecuencia de un problema más profundo, no adorarlo a Él como Dios. En este punto es crucial establecer qué es la verdadera adoración. Si pensamos en un grupo de alabanza guiando a la iglesia en una canción lenta, nos perderemos totalmente el mensaje. La definición más veraz de lo que es la verdadera adoración no es la música y cantar, sino la obediencia. Como autor de varios libros, he aprendido que cuando estoy introduciendo en un libro un término que no es muy conocido, tengo que dar su principal definición cuando lo introduzco, ya sea definiéndolo directamente o usándolo de una forma que ilustre perfectamente el significado de la palabra. Lo mismo es cierto con cualquier autor, y Dios no es una excepción. Si miras la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración, verás que es en Génesis 22:5. Abraham está hablando con sus sirvientes, informándoles de lo que él e Isaac están a punto de hacer en la montaña. Abraham dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos. ¿Qué iban a hacer un poco más adelante? ¿Iban a cantarle una canción lenta a Dios o a reunir unos cuantos músicos y cantantes para dirigir un tiempo de alabanza en la iglesia? Claro que no. Estaba allí para obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera 3 días antes, sacrificar a su único hijo. La Nueva Traducción Viviente usa la palabra adorar en Romanos 1:21, mientras que otras traducciones usan las palabras glorificar u honrar. Todas estas palabras están relacionadas. Glorificamos y honramos a Dios o a cualquier otra autoridad cuando obedecemos. Degradamos o deshonramos cuando no obedecemos. Podemos usar las palabras alardear y alabar, escribir canciones al respecto, etc. Pero si no hacemos lo que Dios desea, le insultamos, que es lo contrario y opuesto de adorar, honrar. Hubo un día en que Dios le dijo a su pueblo, aborrezco todos sus grandes alardes y pretensiones. Fuera de aquí con sus ruidosos signos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio,
quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Amós 5:21 y 23 y 24. Rectitud es obediencia a su autoridad, no a la que nosotros decidimos que es una vida piadosa. Bajo el antiguo pacto, Dios enseñó a Moisés sobre las ofrendas aceptables delante de él. Había una variedad de sacrificios que su pueblo podía llevarle como una forma de adoración. Un cordero, ver Éxodo 29, del 39 al 41. Un toro, ver Éxodo 29, del 10 al 14. Grano, ver Éxodo 29, 41. Y muchos otros. También podían quemar un incienso santo en el tabernáculo y templo como una forma de adoración. Levítico 2:2. Sin embargo, un día Dios dijo: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Pero a los que escojan sus propios caminos, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Isaías 66, 2 y 3. Comienza identificando a quienes se sitúan bajo su bendición, los que tiemblan ante su palabra. Esto describe a alguien que valora la obediencia como el asunto más importante. Ellos serán a quienes Dios le preste su atención. Después Dios se dirige a los que escogen su propio camino para adorarle, obedecerle. No solo sus actos de adoración no serán aceptados, sino que también será equivalente a un sacrificio humano, asesinato a sangre fría, a sacrificar un perro, sangre de cerdo y bendecir un ídolo. Estas acciones son abominables ante sus ojos. Si alguien ofreciera estas cosas detestables o cometiera asesinato, sería expulsado de la comunidad de Israel o castigado con la muerte. Esto es muy fuerte y claro. Así que, obviamente, su adoración no era adoración en manera alguna, aunque fuera hecha según las instrucciones de la adoración que se dieron en los libros de Éxodo y Levítico. La paráfrasis en el mensaje lo dice de esta manera: tus actos de adoración son actos de pecado. Recuerda que este es su pueblo de pacto, los que recibieron sus promesas. ¿Por qué oyeron unas palabras tan premonitorias? Por adorar a su propia manera y no obedecerlo a él. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos cantar canciones a Dios, asistir a las reuniones de adoración o profesar nuestra lealtad a Dios, incluso según las formas prescritas en el Nuevo Testamento. Pero si no tenemos el fundamento de la obediencia, nuestra adoración realmente no es adoración. ¿Acaso no se nos dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios? Primera de Pedro 1:14. La raíz del otro problema que Pablo menciona es no darle a Dios las gracias o ser desagradecidos. Si creemos que podemos llevar cierto estilo de vida, ser merecedores de ciertas cosas materiales o esperar algún tipo de estatus, estamos enfocados en nosotros mismos y por consiguiente no somos agradecidos. A fin de cuentas, hemos trabajado mucho, planificado, establecido metas. Hemos soñado con lo que hemos logrado creado, con lo cual tenemos un sentimiento de orgullo en nuestro propio trabajo. Conducta consciente. Estas actitudes de cambiar nuestro deseo interior de obedecer, honrar y dar gracias a otra cosa que no sea Dios mismo es lo que facilita la idolatría en una persona, comunidad o nación. Pablo después dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así
rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Romanos 1, 24 y 25. Recuerda que la raíz de todo esto es una falta de obediencia y agradecimiento a Dios. Ahora estamos saboreando, obedeciendo los deseos de nuestra naturaleza caída. Nos estamos sometiendo a lo que fue creado, pero que tiene fallas y está maldito. Hemos hecho concesiones en nuestra brújula moral y hemos cambiado la verdad por una mentira. Ahora, la sabiduría que percibimos es en realidad necedad. Lo que en el mundo se considera normal realmente no es normal. Esto continúa hasta que lo que es verdaderamente bueno ahora se etiqueta como malo, y lo que es verdaderamente malo se identifica como bueno. Después leemos: por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Romanos 1:26. Tras esta frase, Pablo pasa los siguientes versículos representados en unas 140 palabras en la Nueva Traducción Viviente, enumerando 22 ofensas contra Dios. Una muestra de estas ofensas incluye homicidios, traiciones, rencor, avaricia, desobediencia a los padres y homosexualidad. El dato revelador es que Pablo usa unas 60 palabras de sus 140, aproximadamente un 43%, para hablar de la homosexualidad, pero dedica a las otras 21 ofensas solo un par de palabras a cada una, y sin ofrecer ningún comentario más. ¿A qué se debe esto? ¿Está Dios aislando a la homosexualidad y dándonos licencia para tratar a los homosexuales como peores pecadores que los que participan en los otros pecados? Claro que no. Más bien, está dejando claro que la afinidad hacia la homosexualidad es uno de los mejores indicadores de una sociedad que está metida hasta el cuello en la idolatría. Regresemos a las palabras de Pablo. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Romanos 1, 26 y 27. Una sociedad que deja de reconocer, dar gracias y obedecer a Dios tenderá a reconocer, después a afirmar, a aprobar y finalmente a aplaudir, animar la perversión sexual, especialmente la homosexualidad. Pablo identifica esta conducta como vergonzosa y antinatural. La verdad se cambia por una mentira que al final lleva a la confusión acerca del género. En enero de 2017, la revista National Geographic dedicó su publicación mensual a lo que denominaba Género, la Revolución. Los editores recopilaron a una selección de individuos para representar las distintas orientaciones sexuales o de género que el hombre mortal ha creado. La revista consultó a destacados expertos de universidades sobre sexualidad humana. Algunos de los términos usados para describir las preferencias sexuales y de género eran sin género, marimacho, andrógino, transgénero, pangénero, genderqueer, intermedio, tercer sexo, género fluido, bigénero, transgénero no binario, transchico o transchica, etc. Esto suena sofisticado, pero entra en la categoría de necedad y engaño. A las personas que inventan estos términos se les consideran inteligentes, educados y expertos de su tiempo. ¿Cuál será el resultado de nuestra sociedad con este pensamiento liderando nuestro camino? Los estudios han demostrado que el gobierno de los Estados Unidos ha gastado más de $2,000 millones en asuntos que tienen que ver con la identidad de género y la homosexualidad. ¿Te imaginas cuántas oportunidades se podrían haber creado con esos recursos?
Los fondos se podían haber usado para mejorar las instalaciones de las escuelas públicas, fortalecer las fuerzas de policía, renovar aeropuertos y otras instalaciones públicas, y más importante aún, ayudar a los sin techo, madres solteras y los discapacitados. Sin embargo, esta enorme cantidad de dinero se gastó toda ella para el propósito de escoger una preferencia sexual contraria a cómo Dios creó a la humanidad. Desde el principio, la Escritura declara: así que Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Él es quien decide nuestro género. Él sabe qué es mejor porque nos ama. Sin embargo, todo esto se hace bajo el disfraz de ser sabio, cuando en realidad es una absurda pérdida de recursos. Y lo peor de todo es animar la conducta errónea y mantener a las personas atadas a un estilo de vida para el que no fueron creados. Como sociedad, hemos creído la mentira de que es un asunto de derechos humanos, permitiendo así que un porcentaje muy bajo de personas lo vinculen a la discriminación en base a la raza o el género. Estos son derechos que deberíamos defender, pero eso no es lo mismo que quienes se identifican de forma distinta a cómo fueron creados. Esta es la conducta absurda que Pablo profetiza que sucederá cuando dejamos de adorar, obedecer a Dios y ser agradecidos. Por lo tanto, ¿por qué los líderes no hablan y exponen estas creencias y esfuerzos mal dirigidos? Nos hemos acobardado de la verdad y hemos aceptado mentiras y engaño. Hemos caído en la idolatría y nos está atenazando como nación. Quizá la sociedad llame a esto progreso, pero en verdad es un retroceso a la necedad. Las palabras de Pablo, escritas hace mucho tiempo, revelan cómo la perversión sexual y de género está arraigada en la idolatría. Después escribe más consecuencias. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Romanos 1, del 28 al 31. No hay que esforzarse mucho ni hacer una investigación o tomar una clase de sociología para descubrir este tipo de conducta en nuestra sociedad. Está extendido, creciendo y destruyendo vidas, familias y naciones. Esta conducta perversa y su aceptación están detrás de la ruptura social, las brechas de relación y las guerras de todo tipo. Y por si esto no fuera suficientemente trágico, Pablo concluye diciendo: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Romanos 1:32. Gobiernos, medios, productores de televisión y cine, trabajadores sociales, líderes, personas influyentes y toda la sociedad en general son perfectamente conscientes de esta conducta contraria a nuestro Creador. Y sin embargo, ignoran lo que dicen sus conciencias y lo que proclama toda la creación. Y para callar la voz de su conciencia, animan a otros a hacer lo mismo, con la esperanza de que eso silencie la verdad en su corazón. Todas estas conductas enumeradas arriba son el resultado del problema raíz de la idolatría: no dar a Dios la adoración, honra y obediencia y el agradecimiento que se merece. Dios es reconocido de forma auténtica mediante nuestra respuesta conductual hacia Él, no meramente por nuestras palabras. Esto se aplica a toda la humanidad, pero dirijamos ahora nuestra atención a cómo se desarrolla en una persona que ya tiene una relación con Él. Ponte en acción.
La adoración es la decisión de obedecer, honrar y darle gracias a Dios. Cuando olvidamos alguno de los elementos de la verdadera adoración, nos exponemos al engaño que conduce a la idolatría. Esto es cierto para nosotros, tanto individualmente como culturalmente. El primer acto declarado de adoración en las Escrituras fue cuando Abraham obedeció a Dios yendo a sacrificar a Isaac. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? Podría ser algo que el Espíritu Santo te ha desafiado a hacer al leer la Biblia, o podría ser algo que Él ha puesto en tu corazón que es específico para ti. ¿Cómo cambia este capítulo tu forma de pensar con respecto a esta tarea de Dios? Aparta un momento ahora para preguntar a Dios qué pasos puedes dar para cumplir esa tarea hoy. Y asegúrate de darle gracias por escogerte para hacer eso, por hablarte y por estar contigo mientras llevas a cabo tu adoración como obediencia.